Hablar de la ictericia del recién nacido, que es un tema bien recurrente en la neonatología. Ya es súper frecuente. Cuando un recién nacido nace, hay dos cosas que hay que buscarle. Soplos que no tenga ictericia, ¿ya? La definición de la ictericia es coloración amarilla de la piel, de las mucosas, y decimos que es precoz cuando se presenta antes de los 2 días de vida, y en ese caso, chicas, siempre es patológico. ¿Ya? También podemos dividirla según si es fisiológica o patológica. O sea, que existen ictericia en el recién nacido que son totalmente fisiológicas. ¿Ya? En el recién nacido se presenta entre los 3 a 4 días y en el prematuro entre 5 a 7. ¿Ya? Hay que como diferenciar el concepto de hiperbili. Nosotros podemos tener hiperbilirrubinemia sin tener ictericia. La ictericia se va a manifestar cuando tengamos una concentración entre 5 y 6 de bilirrubina. En el fondo, ¿cuál es la gravedad? ¿Cuál es la importancia de que un niño no tenga un nivel de ictericia así muy alto? O de bilirrubinemia muy alta, es que la bilirrubina en exceso, en una concentración excesiva, se puede impregnar en nuestros ganglios basales y producir kernícterus, ¿ya? Que el kernícterus, básicamente en ganglios basales, nos produce secuelas neurológicas. Es ahí el problema de tener bilis sobre 25 a 30. Ese es el problema de la hiperbilirrubinemia. ¿Qué fenómenos nos pueden producir hiperbili? Hemólisis, por ejemplo. Así que hay que prevenir volemizando, en el fondo, entre comillas, diluyendo la bilirrubina. Pero para entender qué es lo que sucede, hay que comprender un poquito el metabolismo de la bilirrubina en el recién nacido. Entonces tenemos que glóbulos rojos, ¿cierto? Con su hemoglobina, al degradarse la hemoglobina se produce biliverdina, que por la biliverdina reductasa se transforma en bilirrubina, que es transportada por una proteína a través de nuestra sangre, por la albúmina. Luego es metabolizada a nivel hepático por la glucuroniltransferasa, se transforma en biliconjugada, que puede ser eliminada por el tracto digestivo. Las bacterias también trabajan ahí, transforman la bilirrubina conjugada en no conjugada y nos transforman todo esto en el famoso ciclo enterohepático, ¿ya? O sea que entre el hígado y el entero, que es el enterocito, que es el tubo digestivo, se van tirando la bilirrubina, ¿ya? El hígado produce la conjugada para que pueda salir al tubo digestivo y las bacterias del tubo digestivo la transforman en no conjugada y así vuelve al hígado y así, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos aumentar la bilirrubina? Por aumento de la producción. ¿De qué? Del origen, que son los glóbulos rojos. Ya dijimos que si hay muchos glóbulos rojos se degradan, se produce hemoglobina, bilirrubina y así. Puede haber si hay menos transporte, que es la albúmina que nos transporta la bilirrubina, hay más bilirrubina libre y aumentan las complicaciones. Puede haber menos captación hepática, menos función de la proteína I, que es la que nos ingresa, con I de ingreso, la bilirrubina al hígado. Puede haber menos función de la glucuroniltransferasa, que nos transforma la bili en conjugada. Puede haber déficit de la excreción, de la salida, ¿no es cierto?, de nuestra bilirrubina. Entonces, si entendemos todo el metabolismo, entendemos por qué se puede producir el exceso. Y, habiendo entendido la fisiopatología, hablemos un poquito de la clasificación según su presentación. De verdad lamento cómo está escrito presentación ahí. Se divide si se presenta antes o después de los 2 o 7 días. Entonces, antes de los 2 días es precoz y en general es muy patológico. ¿Ya? Pueden ser TORCH, sepsis, hemólisis, cosas graves. Entre los 2 y los 7 días puede ser fisiológica. En general por hemólisis, ya empieza a haber. Lo que pasa es que el recién nacido nace con glóbulos rojos fetales que duran menos, entonces empiezan a morir y ese es el periodo más o menos en que se mueren y producen la bilirrubina por el mecanismo que ya comentamos. Y después de los 7 días puede ser por leche materna, lactancia materna o hepatopatías, ya alteraciones del hígado, o la atresia de vías biliares, que es la más importante patológica de forma tardía. También podemos clasificar según el predominio de la bilis.
si es directa o si es indirecta. Si es directa, ya sabemos que pasó por la conjugación del hígado, así que pueden ser alteraciones de la excreción, de la salida desde el hígado que ya la conjugó, vía biliar, ¿cierto? Alteraciones de hepatopatías metabólicas, ese tipo de cosas. Y si es indirecta, asumimos que es un proceso un poco más antes de que la hayan conjugado. Ya cuando es indirecta es no conjugada, entonces puede ser aumento de la producción por la hemólisis, por ejemplo. Entonces siempre en la directa ver la función hepática, puede ser alteraciones de colestasia, o sea, estasia a nivel de la eliminación por vías biliares, que es como cole, ¿ya? De acuerdo a la clínica, nosotros vamos a tener el depósito de bilirrubina a nivel de la piel, de las mucosas, y lo que dijimos que era lo más grave, y nos produce el kernicterus, que es el sistema nervioso central. Y la progresión de nuestra clínica va a ser cefalocaudal por las famosas zonas de Kramer. Ya, entonces si está en 7 más o menos la cabeza, 9, 17 tronco, más de 15 si está bajo las rodillas. Así que las rodillas es un punto importante porque ya van a ver que los niveles también nos determinan conducta. También puede tener cosas asociadas. Anemia, si es que tiene hemólisis, ¿cierto? Anemia hemolítica. Los glóbulos rojos, si los pierde en exceso, vamos a tener anemia. También podemos buscar un cefalohematoma, que cuando se reabsorbe toda la sangre del cefalohematoma también tenemos una hiperbili. Ya cuando tenemos bili más de 30, ¿cierto? 25 a 30, podemos tener de forma aguda distintas presentaciones. Ya al principio puede ser un poquito hipersomnolienta, estar hipotónico, tener un llanto inconsolable. Ya con más tiempo se empieza a ver más irritable, con una hipertonía más que una hipotonía, así en el fondo opistótonos incluso se puede ver. Y avanzado puede haber apnea, depresión del centro respiratorio, fiebre, convulsión, así que como les digo es bien grave hasta la muerte y un estatus epiléptico. Entonces hay que estar súper como neurovigilancia en el fondo, como es una urgencia esto, hay que estar atento y estar vigilando las manifestaciones neurológicas. Y ya de forma crónica se manifiesta el kernicterus por la impregnación de estos ganglios basales y puede haber coreas, problemas de los ganglios basales, ¿cierto? ¿Qué más? Episodios frecuentes que no podamos encontrar como presentación como clásica. La ictericia neonatal benigna, que como ya dijimos es entre los 2 y los 7 días, es lo más fisiológico. Se considera que es una transición normal del recién nacido término en el fondo. El recién nacido pretérmino la puede tener como más fuerte, más marcada, porque es un periodo de transición y es más inmaduro. Y por lo tanto también el recién nacido pretérmino tiene más riesgo de toxicidad al sistema nervioso central, porque tiene menos transporte, tiene menos albúmina, entonces la bilirrubina libre que circula es mayor y puede impregnar los ganglios basales. Si es que tiene más de 2 semanas, siempre hay que buscar otra causa y es patológico, ¿ya? Y la leche materna y la lactancia materna, en el fondo son, por ejemplo, en el caso de la lactancia per se, la deshidratación, la hipovolemia o la baja de peso, que en el fondo haya poca leche disponible, hace que aumente la reabsorción a nivel digestivo de la bilirrubina, o sea, aumenta la circulación enterohepática que discutimos al principio. Así que en el fondo el prematuro está en aún más riesgo porque toma menos leche. No es que la mamá sea mala y no le dé la leche que necesita, sino que el prematuro puede tener problemas en la deglución y aumenta más. Entonces, en ese como concepto de la lactancia, ¿ya? Puede ser que sea poca la lactancia efectivamente o que el recién nacido no pueda tomarla como corresponde. Y por la leche materna per se es porque existen, se supone, algunos metabolitos que inhibirían la glucuronización o que activan la beta-glucuronidasa, que en el fondo es la enzima que ocupaban las bacterias del sistema digestivo para volver a entrar a la bilirrubina, a la circulación enterohepática. Entonces lo mismo, al final las dos que tienen que ver con leche materna se asocian a esta circulación enterohepática, que es básicamente el aumento de la absorción de la bilirrubina a nivel de tubo digestivo, ¿ya? Eso es como
casos que se pueden presentar. Y recordando también, ahora desde una perspectiva más clínica, la fisiopatología, teníamos el aumento de la producción. La incompatibilidad materno-fetal es una causa frecuente. La ADO es con A de asintomático, ¿ya? Es muy asintomática, no es severa, es de la primípara y no pasa nada, nadie se da cuenta, digámoslo así. En cambio, el grupo RH, por eso siempre hay que preguntar los grupos sanguíneos, es más tiene que ser de la multípara porque la madre tiene que haberse sensibilizado antes, ¿ya? El grupo ADO, la persona se sensibiliza a la mamá con las carnes, con las comidas, con otras cosas. El RH es humano puramente, así que se tiene que sensibilizar con un parto previo o con una exposición previa a un aborto, por ejemplo. Es más severa, es más precoz, es más frecuente y tiene que juntarse una madre que es RH negativo con un hijo RH positivo. Se realiza un screening buscando anticuerpos en la mamá. Si existen anticuerpos en la mamá ya es muy tarde y solo tenemos que seguir al embarazo. Y si existen anticuerpos negativos, le damos anticuerpos a la mamá para opsonizar los glóbulos rojos del feto que atraviesan durante el embarazo la placenta y evitamos que la mamá genere esos anticuerpos contra los glóbulos rojos fetales, que es el fenómeno que nos va a dar la hemólisis, ¿ya? Que es una hemólisis. Se destruyen los glóbulos rojos porque la mamá produce anticuerpos en contra de los glóbulos rojos del feto. Podemos tener otras causas de aumento de la producción de la bilirrubina, que son un aumento de la destrucción de los glóbulos rojos, ¿ya? Como defectos de la forma del glóbulo rojo, de las enzimas, por ejemplo la esferocitosis hereditaria, etc. Sepsis, que aumenta el estrés oxidativo y la hemólisis. Y como dijimos, el cefalohematoma, en el que se reabsorben los glóbulos rojos porque es un hematoma de la cabeza, cefalohematoma, ¿ya? Hay otra causa en paralelo que es menos clearance, menos limpieza de la bilirrubina. Entonces, menor función de la glucuroniltransferasa, que dijimos que es la que produce la bilirrubina directa. Si no la convertimos en directa, no la podemos eliminar. Un déficit absoluto es la enfermedad de Krieger-Najjar, que es un déficit muy, muy importante. El tipo 1 es absoluto y es muy grave, y el tipo 2 es más relativo. El tipo 1 no queda otra que hacer un trasplante para poder tener la función que no tenemos, y el tipo 2 sirve el fenobarbital. Y un déficit aún más chiquitito es la enfermedad de Gilbert, en la que las personas con estrés se ponen amarillas, así que no va a ser la causa que se presente como clásicamente en un recién nacido. En el intertanto, les aprovecho de recordar que porfa se suscriban al canal para que me motiven a seguir haciendo material. Este esquema en particular tengo bien fea la letra, no son todas. Pido disculpas, creo que la hice un poco apurada en su momento. El tratamiento, bueno, es observación si es benigno, fisiológico, etc. A veces puede requerir fototerapia y si no, exsanguíneo-transfusión. Hay límites que se usan los famosos normogramas para saber si este recién nacido necesita fototerapia o necesita exsanguíneo-transfusión, y esos límites dependen de si tiene factores de riesgo o si es prematuro o si es de término. Entonces, el manejo con la fototerapia es a través de luz blanca, tiene una longitud de onda particular que son 450 nanómetros a unos 40 a 50 centímetros del bebé. Tiene altas temperaturas, por lo que pierde harto líquido por pérdida insensible y puede producir daño retinal, por lo cual hay que ponerle unos lentecitos de sol muy particulares. También implica separación de la mamá, así que hay que tratar de mantener la lactancia materna exclusiva igual. Y con respecto a lo que ya les dije, ocupamos los normogramas, que son estas curvas que les estoy dibujando ahí, donde mientras menos riesgo tenga el recién nacido, ¿cierto? Un recién nacido término, tranquilito, va a tener un límite bien alto para necesitar una fototerapia. Pero si tiene, por ejemplo, más de 38 y factores de riesgo, o menos de 38 semanas, que en sí es un factor de riesgo, o ya menos de 38 semanas y factores de riesgo, que son, por ejemplo, que sea tipo isoinmune, la que ya comentamos, déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que esté inestable hemodinámicamente, que tenga sepsis y acidosis, que tenga una albúmina menor a 3 o ascitis. Todas esas cosas son factores de riesgo. Entonces se fijan, el límite del rojito va a ser mucho menor, va a tener un umbral para recomendar la fototerapia o la exsanguíneo-transfusión bastante más bajito. O sea, precozmente va a necesitar fototerapia o exsanguíneo-transfusión.
Más o menos, si un niño está recomendada la fototerapia, pónganse con una bili de 20, la exsanguíneo va a ser con una bili de 25. Para ese recién nacido, pero va a valer solo para ese niño con esa edad gestacional, con esos factores de riesgo, ¿ya? Como que el umbral de fototerapia yo le sumo 5 y ahí ya necesita exsanguíneo transfusión. Que es básicamente sacar la sangre y volverla a pasar, pero a la sangre entre medio se le sacan los anticuerpos para que disminuya la hemólisis. Otras indicaciones que podemos tener: una hemoglobina de cordón menos de 12, una bili de cordón más de 4, o sea, la que se toma del cordón umbilical, que aumente más de 0,5 por hora o que esté más de 25. Todas esas indicaciones son como aparte, además del neumograma, como les dije, que lo vamos a tomar según factores de riesgo y edad gestacional. Ahora, los menores de 35 semanas, ojo, que van a tener una curva especial y para ellos, así que hay que tener cuidado con eso. Hay que mirar las curvas en particular del recién nacido menor de 35, porque como dijimos, el prematuro tiene mucho más riesgo de hacer ictericia, partiendo por el hecho de que tiene todo inmaduro, tiene menos proteínas para transportarla, tiene menos función glucuronidrotransferasa, etc. Y tenemos hablamos de la producción, del clearance, todo eso, tenemos la ictericia colestásica neonatal, que se define por una directa más del 20% o una bilirecta más de 2. Y el 50% se debe a obstrucción de la vía biliar extrahepática, que se refiere a la atresia de vías biliares, AVB. Ya vamos a tener coluria y acolia, que son manifestaciones de la colestasia, porque al no pasar la bilirrubina a la caca se produce acolia, caca blanca, sin color. Y al retroceder hacia la sangre y luego hacia el pipí se produce coluria, bilirrubina en la orina. Y atresia de vías biliares, lo que tienen que pensar siempre como colestásica. Es básicamente, atresia es que no hay vías biliares, no tiene por dónde salir la bilirrubina hacia adelante, que vendría siendo el tubo digestivo, así que se retrocede hacia atrás y tenemos la coluria y la acolia, manifestación colestática. Así que eso es lo que hay que sospechar, esa es la que tienen que marcar en la alternativa. Y es súper importante porque hay que derivarlo precozmente, el tratamiento es muy importante que sea precoz, determina el pronóstico, ¿ya? Así que tienen que estar muy atentos siempre a la atresia en los niños, ya, por favor. Le cambian la vida si lo diagnostican precoz. Tratamiento etiológico es la cirugía de Kasai, que es básicamente hacer un bypass de estas vías biliares para conectar directamente el espacio porta con el tubo digestivo, o hacer un trasplante también. Y está para el síntoma el tratamiento con ácido ursodeoxicólico, que es el que se usa para el niño que tiene prurito, qué sé yo, eso es más adelante. Espero que les haya servido el video, que les haya gustado. Como siempre, por favor, suscríbanse a mi canal, síganme en Instagram, los quiero mucho y cuídense. Disculpen toda esa bulla, es mi gata que está botándome todo en el escritorio.